Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Continuando con los estudios de nuestra lección de escuela sabática, el día de hoy desarrollaremos un tema muy interesante que versará en torno de la construcción del santuario terrenal. Un tema que es necesario comprender, pues de su estudio se desprenden los principios y fundamentos de nuestra doctrina adventista. Bueno, nuestra lección de hoy lleva por título "Y harán un santuario para mí". Santuario que, como sabemos, Dios ordenó a Moisés levantar en el desierto, como símbolo de su presencia en medio de su pueblo, la nación de Israel, pues Dios anhelaba habitar junto a su pueblo, en estrecha comunión. Y en realidad, de acuerdo a Ellen White, esta edificación era expresión de la misericordia de Dios para con Israel, para darse a conocer a ellos, por cuanto la nación hebrea tenía una idea distorsionada acerca de la deidad. Sin más, desarrollemos entonces las preguntas de esta interesante lección. Tenemos un primer subtítulo que dice: Acudir a Dios en busca de consejo. Pregunta número 1. Antes de la construcción del santuario, ¿qué posibilidad había si alguien sentía la necesidad de conocer la voluntad del Señor? ¿Y con qué respeto siguió el pueblo a Moisés hasta el tabernáculo? Bien, antes que se construyera el santuario terrenal, si surgía entre el pueblo la necesidad de conocer la voluntad del Señor, existía la posibilidad real de conocerla, a través de la intermediación de Moisés en el tabernáculo provisional que se había levantado en el desierto junto al campamento. Así lo vemos escrito en Éxodo 37:7, que nos dice: Y fue que cualquiera que buscase a Jehová salía al tabernáculo de la congregación que estaba fuera del campamento. Existía entonces, hermanos, la posibilidad real de consultar directamente al Señor por intermedio de Moisés en aquel tabernáculo provisional que se había construido fuera, pero muy cerca del campamento hebreo. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿con qué respeto siguió el pueblo a Moisés hasta el tabernáculo? Bien, la Escritura nos dice que cuando Moisés iba a aquel tabernáculo provisional a consultar al Señor, sucedía que todo el campamento salía a las puertas de sus tiendas y se ponían de pie en señal de respeto, y miraban a Moisés y también a la columna de nube que entraban al tabernáculo, y entonces adoraban al Señor. Así está escrito en Éxodo 37, versos 8 y 9, que nos dicen: Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y estaba cada cual en pie a la puerta de su tienda, y miraban siguiendo a Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponían a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y el versículo 11 también nos dice que el Señor hablaba cara a cara con Moisés, como habla cualquiera a su compañero. Al respecto de todo esto, Ellen White nos dice que el tabernáculo aquí mencionado era una tienda temporal arreglada para la adoración a Dios, pues el santuario cuyo modelo Dios le dio a Moisés en el monte del Sinaí aún no se había construido. Bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. Refiriéndose a la relación del Señor con su pueblo, ¿qué deseo expresó repetidamente? Bien, el deseo que el Señor expresó repetidamente fue su intención de morar o de habitar en medio de su pueblo, la nación de Israel. Así lo encontramos escrito en Éxodo 29:45, que nos dice: Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Una idea que vemos reiterada en Primera de Reyes 6:13, que nos dice: Y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo Israel. Y también, de manera similar a esta idea, vemos en el Nuevo Testamento, en palabras de Pablo, en 1 Corintios 3:16, que nos dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En donde el templo aquí mencionado sería una alusión al mismo santuario hebreo, santuario que ahora estaría establecido en nuestro interior, metafóricamente hablando, siendo ahora nuestro cuerpo
el santuario o morada de la tercera persona de la deidad, es decir, del Espíritu Santo, quien en realidad habitaría en todas aquellas personas que temen a Dios. Así es, apreciados hermanos, el santuario nos expresa el anhelo del Señor de estar al lado de su pueblo, habitando junto a ellos en una estrecha comunión, tal como un padre o una madre habitan en estrecha comunión con sus hijos, para enseñarnos el camino de la santidad. Así Dios se lo dijo a Israel y hoy nos lo dice a nosotros, pues el Señor no solo quiere ayudarnos, cuidarnos y protegernos, sino que además Él quiere brindarnos sus mejores dones, como lo es su buen y santo carácter, de tal manera que esta cualidad se reproduzca en nosotros, y así podamos ser una nación o una iglesia noble y admirable a los ojos de los demás pueblos de la tierra. Este sería el sentido entonces del santuario. Al respecto, Ellen White nos dice que era por medio del santuario que Dios deseaba que su pueblo leyera su propósito para con el alma humana, propósito que el apóstol Pablo expresó mucho después, inspirado por el Espíritu Santo, con las siguientes palabras: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, el mensaje de fondo que Dios quería transmitir por medio del santuario era su deseo de conseguir la santificación de su pueblo o de la persona. De allí que Dios expresara que quería venir a morar con nosotros, para conocerle y ser semejante a Él, que es santo. Bien, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué comisión dio Dios a su pueblo para establecer esta relación? ¿Y cuán significativo fue que proviniera del Señor? Bien, para alcanzar el objetivo de habitar en medio de su pueblo Israel, Dios ordenó a la nación hebrea la tarea de construirle un santuario, es decir, un lugar en donde estuviese manifiesta la presencia de Dios, o mejor dicho, su morada o habitación. Así está escrito en Éxodo 25:8, que nos dice: me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Esta idea la vemos reiterada también casi 1500 años después en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6:16, que nos dice: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Un hermoso mensaje que nos expresa el permanente deseo de Dios, el cual ha sido el estar siempre al lado de la humanidad. Y el hecho de que Pablo lo reiterara unos 15 siglos después de Moisés nos demuestra que este importante objetivo, anhelado por Dios, aún no se ha alcanzado. Sin embargo, también estamos seguros de que este deseo de Dios se alcanzará en este final de los tiempos con el remanente adventista. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿cuán significativo fue que proviniera esta idea de parte del Señor? Bien, debe llamarnos la atención que la idea de establecer un santuario en medio de Israel proviniese de Dios y no del hombre, pues esto nos mostraría el interés que tiene Dios por nosotros, por resolver el problema del pecado que aún subsiste entre su pueblo y en la humanidad, el cual aún nos domina a todos. Pero sería a través del santuario como Dios mostraría al Israel antiguo y a la iglesia de hoy la necesidad que tenemos de buscar la santidad, la cual es justamente una cualidad de Dios, pues Dios es santo. Recordemos aquel pasaje de 1 Corintios 3:16 que nos dice que nuestros cuerpos son templo de Dios, es decir, el santuario de Dios, el cual es santo, por lo cual debemos entender que el propósito de Dios no solamente es habitar entre nosotros, sino que es más concretamente nuestra santificación, que nos apartemos de la corrupción del pecado. Y en realidad, hermanos, así como el santuario era un lugar santo, santificado por la presencia de Dios, así también debe ser con nosotros, o con nuestros cuerpos, o más concretamente con nuestra mente.
nuestra santificación, para que seamos idóneos templos del Espíritu de Dios. Desarrollaremos más esta idea en las siguientes preguntas. Bien, pasemos entonces a la pregunta número 4. Tenemos un segundo subtítulo que dice, su presencia personal. Pregunta número 4. ¿Cómo habitó el Señor entre los hombres, además del santuario en el desierto? Bien, el Señor, además de habitar junto a su pueblo en el santuario terrenal allá en el desierto, también nos mostró su presencia al venir de manera carnal a la tierra en la persona de Cristo Jesús, para habitar en medio de su pueblo, la nación judía. Así lo declaró el apóstol Juan en San Juan 1:14, al decirnos que aquel verbo fue hecho carne, y vino a morar entre nosotros, y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad, siendo aquí aquel verbo Jesús de Nazaret, el Dios hecho hombre. Es decir, el Señor no solo habitó junto a su pueblo en el santuario levantado en el desierto, sino que también habitó con los hombres, cuando vino a la tierra en la persona de Jesús de Nazaret. De esta manera se cumplía aquella importante declaración de Éxodo 29:45, de que Dios habitaría junto a su pueblo, la nación de Israel, pues Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra y estuvo en medio de los hombres por 33 años y medio, y aquellos que lo vieron confirmaron esto diciéndonos que vieron su gloria, lleno de gracia y de verdad. Al respecto, Ellen White nos dice que el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto era símbolo de la presencia de Dios, pero Jesús levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Se cumplió así el acerto de aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Interesante explicación de la mensajera del Señor, destacando al santuario como símbolo de la presencia de Dios y a Jesús de Nazaret como la materialización de este símbolo, para darnos a conocer su carácter, el carácter santo que Dios desea que sus hijos lo posean. Bueno, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cómo supieron los artesanos cómo hacer el diseño y los objetos del tabernáculo? ¿Y qué implica un modelo? Bien, los artesanos hebreos pudieron edificar el santuario y elaborar todos sus utensilios tal como Dios lo había ordenado, porque tenían un modelo de referencia, el cual los guiaba en esta maravillosa obra. Así lo declara la Escritura, pues nos dice que Dios le mostró a Moisés en el monte el modelo o diseño del tabernáculo a construir, y además también le mostró cómo deberían ser los utensilios que allí estarían. Así está escrito en Éxodo 25:9, que nos dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esta idea es reiterada con más especificidad en Éxodo 25:40, que nos dice: mira y hazlos conforme a su modelo que te ha sido mostrado en el monte. Es decir, hermanos, había un modelo a escala tanto del santuario como de los utensilios propios del santuario, modelo o prototipo que guiaba a los artesanos en la construcción del mismo. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿qué implica un modelo? Bien, un modelo es en realidad una representación a pequeña escala de un objeto o de una obra que se quiere realizar. En nuestro caso, Dios mostró a Moisés a través de un modelo a escala cómo debía ser el tabernáculo que los hijos de Israel edificarían, siendo el tabernáculo una representación o una copia sencilla del verdadero santuario que está en el cielo, el cual es básicamente la casa de Dios o la casa en donde habita Dios. Al respecto, Ellen White nos dice que en cuanto a la construcción del santuario como morada de Dios, Moisés recibió instrucciones para hacerlo de acuerdo con el modelo de las cosas que estaban en los cielos. El Señor lo llamó al monte y le reveló las cosas celestiales,
y el tabernáculo con todo lo perteneciente a él, y fue construido a semejanza de estas cosas. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un tercer y último subtítulo que dice, las tres secciones. Pregunta número 6. ¿Qué rodeaba el tabernáculo completamente y para qué servía? Bien, de acuerdo a la escritura, el sagrado tabernáculo estaba rodeado por el atrio. El atrio era un espacio abierto que circundaba por todos sus costados al santuario, siendo el atrio parte del santuario, valga la redundancia, de tal manera que también era santo. Así lo vemos escrito en Éxodo 27:9 que nos dice, y harás el atrio del tabernáculo para el lado del austro, hacia el sur, y tendrá el atrio cortinas de lino torcido, de 100 codos de longitud. Del mismo modo, en Éxodo 49:33 se nos describe al atrio como parte del tabernáculo, estando en su interior tanto el tabernáculo, propiamente dicho, como el altar del sacrificio, queremos decir. En realidad, el atrio era una de las partes en la cual estaba dividido el santuario. Este espacio estaba a su vez rodeado por columnas de bronce en todo su perímetro, de las cuales pendían hermosas cortinas blancas o de lino, de 100 codos de longitud. En el atrio estaban el altar del holocausto, en donde se ofrecían los sacrificios diarios, la fuente de bronce, en donde el sacerdote lavaba sus manos y sus pies antes de entrar en el santuario propiamente dicho, y el tabernáculo. En resumen, el atrio era el lugar en donde se desarrollaban los servicios diarios del santuario. Bien, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Pregunta número 7. ¿Cómo se llamaban los dos espacios o departamentos del santuario terrenal? Bien, los dos espacios o departamentos en que se dividía el santuario terrenal se llamaban el primero lugar santo y el segundo lugar santísimo. El lugar santo se encontraba a la entrada del tabernáculo y seguidamente, detrás de una cortina, estaba el lugar santísimo, pues ambos departamentos estaban separados por una cortina bellamente adornada y suspendida de columnas de oro. Así lo vemos descrito en Éxodo 26:33 que nos dice, y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. En otras palabras, el velo hacía de separación entre los dos espacios, siendo el primero el lugar santo y el segundo el lugar santísimo, valga la redundancia. Esta misma descripción es reiterada también en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, quien señala que en el santuario había en su interior dos partes, pero él agrega que en la primera parte, es decir, en el lugar santo, estaba la mesa con los panes de la proposición y el candelabro, y después del velo estaba la segunda parte o lugar santísimo. Así está descrito en Hebreos 9, versos 2 y 3. En resumen, el santuario tenía tres secciones o divisiones: el atrio o patio que lo rodeaba, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en estas tres partes se desarrollaban las actividades cotidianas de los sacerdotes, aunque en la tercera parte, que era el lugar santísimo, solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. De manera complementaria, Ellen White nos dice que el santuario era un edificio ricamente confeccionado, estaba dividido en dos secciones y era figura del santuario que está en el cielo. Bien, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. En las siguientes semanas iremos ahondando más nuestro análisis acerca del santuario. Yo me despido de ustedes. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.